La modernidad y la posmodernidad están agotadas y ambas sobreviven simulando ese agotamiento como novedad y ruptura indistintamente, como una posibilidad real de generar afectaciones fuera de las estructuras de poder y su circulación mercantil. Pero esto no es más que una ilusión que a estas alturas históricas solo engaña a ingenuos y que es facturada en el ámbito artístico por curadores y críticos de arte hábiles construyendo outsiders a la medida. El artivismo, ese acrónimo creado a partir de las palabras arte y activismo, es el relevo carismático del arte de vanguardia que empezó a degradar el objeto artístico por capricho y con intención de molestar al mainstream. Pero el mainstream no es otra cosa que la permanencia y el flujo de consumo cultural y social mediante el capitalismo como soporte económico, técnico, reproductivo, mediante el cual funciona el mundo occidental desde el siglo XX con regularidad. Prevalece por encima de las ideologías de entretenimiento ideológico, izquierda y derecha, y convierte en producto incluso los gestos en apariencia más transgresores. El artivismo, como su nombre indica, intenta conciliar el activismo social y el arte como un medio de expresión de intención crítica contra el poder institucional. Pero para esto asume en parte, y como herencia, algunos elementos como la premura del situacionismo, el histrionismo del performance y la justificación textual a priori del conceptualismo. Todo esto se le suma a la influencia más determinante, el activismo social de la contracultura de los años 60. La contracultura de los años 60 en adelante fue, en parte, un gran performance político con una gran élite intelectual a la vanguardia y como medio de articulación ideológica que precisaba conflictuar las sociedades occidentales para gestionar un crecimiento del progresismo de izquierdas como elección política, sobre todo en los jóvenes. El Instituto Tavistock, en Londres, el activismo activo de los partidos socialistas europeos o la Escuela de Frankfurt modelaron un sujeto inconforme en apariencia, pero dócil mentalmente, que fue lanzado como barricada humana contra la legalidad de los estados, y no conquistaron ningún derecho, sino que abrieron una brecha de inestabilidad social que sería el caldo de cultivo para la emergencia progresista. El artivismo mezcla todo esto en una licuadora ideológica y se monta un discurso carismático por su aparente rebeldía. Dinamitar el poder institucional desde una representación artística efímera y un rol social activo. Pero esto, como ciertas publicidades, encubre sus propias trampas. El artivismo no cambia ni impulsa nada. Esto es una ficción ilustrada que se remonta a la imaginación trascendental de Immanuel Kant y que ha sido utilizado, sobre todo, para dar al artista como sujeto el rol de ente transfigurador de la realidad. Pero esto es una sublimación excesiva, cuando no una patraña ideológica. El artivismo es el relevo histórico de las formas artísticas agotadas del progresismo histórico que comenzaron a principios del siglo XX con las vanguardias. El artivismo es la reducción a performance de las experiencias sociales reales producto de las inconsistencias estructurales de las sociedades políticas. Pero lejos de transformar o impactar en estos desbalances estructurales, el artivismo reduce estas experiencias a productos sacralizados y comercializados en el mercado del arte. No hay autenticidad, libertad ni transgresión en el artivismo, una expresión artística modelada sobre las ruinas del progresismo histórico, y aunque éste prometa realizar la inacabada obra revolucionaria de sus antepasados conceptuales, termina redundando en un marketing emocional que favorece al poder. El artivismo promete la revolución, pero es traducido a una confortable experiencia debajo de una luz cenital en alguna galería de arte, rodeado de élites selectivas, champán y conversaciones que sustituyen el reclamo libertario por cifras, transacciones y currículums sacralizados por el mainstream. El artivismo es transformado por la alquimia contemporánea, la mercadotecnia, en un souvenir de revoluciones muertas. El desenfado, la visceralidad, la burla o la aparente frescura discursiva con que el artivismo pretende aleccionar al denominado arte serio académico por el propio mainstream no pasa de ser un eslogan, porque al final el artivismo es un producto más que muere cuando pasa el umbral de la casa subastadora para ser subastado junto a cuadros, esculturas y otros artefactos adorados por el sacrosanto mercado del arte.